¿Cómo está toda mi gente de YouTube? Por primera vez en la historia de YouTube, por primera vez en este país, nos vamos a ir a vivir a la calle durante 4 días solamente con nuestros carnés, sin dinero, sin techo, sin comida, sin agua. La idea es tratar de sobrevivir y ver quién logra quedarse. Son más de 15.000 personas las que viven actualmente en las calles de Chile. 7.500 de ellas únicamente en Santiago. Hoy quisimos ponernos en sus zapatos para vivir esta realidad desde adentro y ver si lográbamos sobrevivir durante 4 días. El primer día parte con dificultades. Salimos tarde. Es un problema, no sabemos dónde vamos a dormir, porque de noche no tenemos comida, ni agua, ni nada, y tenemos que conseguir muchas cosas y se nos acaba el tiempo. Camino a nuestro destino y recogiendo cartones para evitar el frío, poco a poco comienzan a aparecer nuestros primeros conflictos. Vamos a dormir si no nos aseguramos de comer. Encontrar un lugar para quedarnos y de ahí comer y saber dónde vamos a volver, weón. Yo prefiero llevar la comida en la mano, asegurar y después vemos dónde dormir. Creo yo. Loco, encontremos un lugar para ¿A dormir. dónde vamos va a estar lleno de comida? Encontremos un lugar para dormir, no digo nada O más. sea, está lleno de comida pero no tenemos plata. El miedo al frío hace que lo que antes veíamos como basura, hoy lo viéramos como un tesoro, encontrando cosas increíbles. Una pizza, weón. Un par de viejas alfombras y unos pedazos de cartón junto a un carro de supermercado son las herramientas que elegimos para construir nuestra casa. Y así partimos en búsqueda de comida. Encontramos oro, a mi parecer, puta, tenemos un carro, tenemos alfombras, que no sé, weón, milagro de la vida. Y harto cartón. Vamos bien, falta la comida y el lugar para dormir. Pero a la hora de conseguir dinero, no fue tan fácil. Está arregla que eso es el guardia. El problema nunca será que la gente no te dé dinero. Tiene algo de vuelto. Y algo devuelto para comprar pan. Me quedé sin casa hoy. El problema es cuando haces una pregunta, las personas se miran entre ellos y simplemente te ignoran. Otras veces simplemente no te creen. Nos quedamos en casa hoy, algo devuelto para comprar pan. De verdad vamos a comprar pan. Se lo prometo. Sí. No, viste, no nos creyó. Gracias a algunas personas logramos conseguir algunas monedas y así comprar un par de marraquetas. Sería nuestra primera cena en la calle. Créanme que la disfrutamos. Seguimos rumbo a lo que será nuestro hogar durante los próximos 4 días, adentrándonos en un ambiente que desconocemos. En la esquina de una plaza es donde decidimos instalar nuestra casa. Tenemos nuestra casa o nuestra cosa instalada donde nos vamos a meter a dormir hoy día. Como pueden ver, sí, funciona o sirve, no somos expertos. Yo, pues, weón. Porque con esas ramas barren, po. Pero te van a intoxicar, po. ¿Por qué me van a intoxicar? Porque con eso barren la caca. Pero ¿qué importa si no te está tocando? Está toda aislada con un cartón, cosa de que tú puedes echar... Creímos que habíamos venido a este lugar a pasarlo mal. Pero nos dimos cuenta que hay gente que vive pasándola mucho peor. Mendigando por algo de comida, nos encontramos con historias que muchos desconocíamos. Como carabineros repartiendo pan y café a personas que realmente lo necesitan. Entre esas personas también estábamos nosotros. Y después de cenar con nuestra mascota nueva, dimos inicio así a nuestra primera noche. Noche 1. Qué manera de hacer frío, hermano. Esta cuestión la cagó. Ay, que hace frío. Oye, ¿quién me da un sorbito de té, weón? El frío no nos deja dormir. Una de las personas de la plaza nos trata de calentar con un té. Hace frío, despertamos todos como a las 4 de la mañana pensando que ya eran las 7, tiritando todos y
uno dijo, oye, hace frío, y todos le respondieron como, oh, loco, estoy muriendo. Así como, todos estábamos en la misma. Y de verdad que, no sé, yo me eché y dije, ¿sabes qué? Lo voy a subastar, ¿no? Puta, una noche bajo las estrellas, le traté como de ver el lado positivo, y la verdad es que no. De verdad que ha sido peor, pero mucho peor de lo que parece. Y ahora son las 5 de la mañana, estábamos muertos de frío y nos tuvimos que despertar solamente por el frío. Nos levantamos para movernos. La cagó. Frío. Todo. Debemos ir a refugiarnos en un cajero y hacer aguante. La mañana siguiente, nuestras caras hablan por sí solas. Cansancio. Emprendemos rumbo a guardar el carro en algún lugar seguro, para así ir a tomar desayuno al hogar de Cristo. En esa micro encontramos 10 minutos de descanso. ¿Se imaginan a alguien haciendo esto todos los días? Bueno, necesita dormir. Me siento al pico, ¿no? No hemos comido, no hemos tomado desayuno y caminamos como 2 horas. Y con un carro reculeado. En serio, un pan. Mejor de lo que esperaba. En este lugar conocemos a nuevas personas. Cada una de ellas con una historia distinta. Única. ¿Usted cuántos años tiene por casualidad? 70 años con 6 meses. ¿Cuánto tiempo vivió en situación de calle? ¿Cuánto tiempo lleva De que murió mi madre. desde que murió su madre? Mi hermana mayor me echó a la calle y me quitó el llavero de la casa. El llavero de la casa. Aquí en la reja, pues hermano. Murió mi viejita, hacía 7 días que estaba enterrada y me echan para la calle. ¿Y por qué le echaron? Vivía acá, lugar. ¿Y por qué le echaron para la calle? Caprichos de ellos personales. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió eso? Mi madre ya que falleció más de 20 años. Murió de gastritis mi viejita. Esa es la realidad de este país. Por eso que hay tanta gente en la calle. Más encima entremos a hablar de política, pues. Los sueldos mal pagados, las cosas caras. Ya a mí me pagan una gamba por la jubilación. 102.900. ¿Y qué hago con esa cagada de plata? No me alcanza ni para rentar una pieza. Muchas veces discriminamos a una persona sin conocer su historia. Y nos hace falta conocernos. Por cosas que hacer mis compañeros deben irse. De 5, solo quedo yo, Cristian y Choco. ¿Llegó dormido? Sí. Mi cuerpo se apaga en la primera oportunidad que tiene. El cansancio es inaguantable. Mientras Cristian trata de juntar algunas monedas, yo trato de disfrutar un pequeño rayo de sol. Me saca una sonrisa. Muy amable, muchas gracias. Así comienza nuevamente la rutina. Ir a buscar el carro, tratar de encontrar comida, Muy amable. Muchas gracias. como sea. Maduro, sí. ¿Maduro? No, hongo. Taco, no te lo comáis, no te lo comáis. ¿Por qué? Pero mira, si no tiene... No te puedes recagar la guata, no te lo comáis. Cagado de hambre, weón. Es muy dura, más ahora que me quedo solo. Llega un punto donde hagas lo que hagas, el frío no se va. 5 de la mañana, como verán en nuestra casa. Está ahí. Es que hace frío. No es mortal el frío, pero hace mucho frío. Yo creo que vamos a tener que ir a dormirnos al cajero porque en verdad ya una weá que no hemos dormido como más de 2 horas y 2 o 3 horas diarias. Te va botando las caminatas, la falta de comida, toda la weá. Ahí hay un pancito. No, ese es suyo, ¿no? Una vez más la buena voluntad de este hombre me salva. Y la noche me recuerda que la calle está llena de historias. No, yo tengo 2 hermanos más, pues. Mis 2 hermanos estaban durmiendo en el Parque Juan 23, se tiraron así nomás a dormir, pues. Igual con unos cartones.
se tomaron su trago, cuestiones, y se quedaron dormidos. Cayó tanta helada que los cartones no eran abasto. Y de repente uno de mis hermanos se levantó en la mañana y trató de despertarlo. Y no movían y lo despertaron. No, estaba muerto por hipotermia. Esto es una realidad que viven muchos, especialmente en esta época. Personas que nos hemos cruzado en la calle sin ni siquiera saberlo. Al tercer día ya no me quedan energías. No me da ni para moverme. Vamos a ver si nos dan algo de comida ahí porque bueno, no me da para ir a caminar para abajo, dejar el carro. Dejo el carro ahí, si me lo roban, no estén ni ahí. ¿Te gustaría un plato de tallarines? Muchas gracias, te pasaste. ¿Este es tuyo? Sí, no, o sea, es de acá. Oye, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Es curioso. Lo único que nos daba calor durante las noches era Choco. Y aparentemente también me salvó durante el día. Llegué a entender el vínculo que existe entre una persona de calle y su mascota. Y como un buen perro de calle, simplemente se fue. Con el dinero que había juntado tenía la posibilidad de comprar algo de alcohol o alimentarme. Elegí la opción que no muchos alcohólicos eligen. El alcohol mata, lentamente. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Ha comido algo, no? No he comido nada. Yo conseguí. A ver, tengo unos pancitos con salchicha. Gracias, amigo. ¿De qué, compadre? Si acá se comparte. Muchas veces ellos reconocen su problema y piden ayuda. Puta, coma y puta, compartimos, po. Chao, chao. Así es como me preparo para mi última noche. La más fría y la más solitaria. Esta agua te desgasta día a día, vaya así. Como que vaya en picada, así, vaya cayendo hacia un lugar, bueno, terriblemente peligroso, bueno, terriblemente peligroso. Al cuarto día, ya no existo. El pensamiento más simple se me hace imposible. Estoy triste porque esta weá me la ganó. Yo creo que se la ganaría a cualquiera con el tiempo. O sea, no me puedo imaginar pasar acá un día más. Yo creo que duré estos días porque sabía que iba a volver a mi casa. Pero el hecho de saber que no tengo ningún lugar donde volver, no sé cómo mierda lo hubiera hecho. Sé que esta manta y cartones le servirán de hogar a otra persona, porque si bien la pasé mal, hay quienes viven pasándola mucho peor. Son pequeños empujones que ellos necesitan para salir adelante, especialmente en esta época donde parten las lluvias. Camino a mi casa pensaba que muchas veces no valoramos esas cosas que tenemos, por más mínimas que sean. Una familia, una cama, una ducha caliente, un baño o incluso un plato de comida. Vivimos en parte lo que viven más de 15.000 personas todos los días en Chile. Una realidad en donde la pobreza ofende y también mata, pero no existe peor asesino que la indiferencia. Esa que lleva a las personas al olvido. Y es en estas fechas que ya van más de 9 muertos por el frío. La pobreza no es solo estar a falta de dinero, es la vulneración máxima de los derechos humanos. Y si nos tomáramos el tiempo de conocer nuestras historias, de llamar a la gente por su nombre y ofrecerles nuestra ayuda, créanme, estaríamos salvando más vidas que simplemente donando ropa vieja. Ellos están ahí, afuera, necesitan tu ayuda y también son tus vecinos.
Si les gustó este video pueden reventar el botón me gusta ahí abajo. Fue una experiencia de esas que te van a marcar para siempre. Yo sé que nunca más lo voy a hacer en mi vida. Nos congelamos, pasamos hambre, pero fue entretenido. Muchas gracias al Hogar de Cristo por apoyar el video. Voy a dejar sus redes en la descripción si tienen forma de apoyar, independiente que sea de donar o dar ropa, etc. Échale un vistazo. Diego Jerez, de Nitán Zorrón, Del Pielo Salazar, Fabio Torres y el Notero Selfie, también muchas gracias por participar. Sus canales están en la descripción y les dejo acá un pedacito de un video que hizo Cristian. Si quieren conocer un poquito más, también estará acá en la descripción. Voy a dejar hecho el tag en este video al canal mexicano de Mensajeros Urbanos. Chicos, es hora de que ustedes hagan este video en su país y nos muestren la realidad tal cual es. No se olviden seguir mis redes sociales, siempre están en la descripción. Pueden apoyar con un like y como siempre, nos vemos en el próximo video. Se me cuidan, chicos. Chao.